Hola, buenas tardes. Bienvenidos a todos nuestros queridos clientes y oyentes. Mi nombre es Moisés, soy analista de cuentas en AvaTrade. Como todas las semanas, nos encontramos los lunes y los miércoles para tratar de conversar y conocer un poco más en profundidad acerca del análisis de mercado, cuál es la situación de los mercados, desde dónde venimos la semana pasada, cómo acabó y cómo hemos empezado esta semana y cuáles son las posibles previsiones técnicas esta semana acerca de los mercados. Así, si les parece, empezamos rápidamente comentando, recordando a nuestros queridos clientes acerca de la advertencia de riesgo. Cualquier información sobre los mercados de capitales y negociación divulgada en este seminario web se proporciona únicamente con fines informativos y no debe ni interpretarse ni aplicarse como un consejo de inversión, una recomendación o sugerencia. Recuerden que es muy importante elaborar un plan de trading, ya sea semanal, diario, mensual, como quieran ustedes, y el control de riesgo. No nos cansaremos de recordar a los clientes acerca de este punto tan importante. Por otro lado, nuestro contenido video webinar, como siempre, trataremos de analizar la situación técnica de los mercados y de los principales mercados de Forex, índices, materias primas, acciones o stocks, y daremos un panorama fundamental de los mercados y sus repercusiones técnicas. Recuerden que somos patrocinadores oficiales del equipo de Fórmula 1 de Aston Martin. Recuerden también que nos pueden seguir en la social media a través de LinkedIn, YouTube, Facebook, Twitter o Instagram. Recuerden que nuestro canal de YouTube, AvaTrade Latam o AvaTrade en español, pueden buscarlo así en el buscador y hacer clic en la campanita para estar completamente actualizados. Para contactar con nosotros pueden hacerlo por cualquiera de los medios que tienen presente en la pantalla, ya sea a través de WhatsApp, a través del chat live, en este caso en vivo, o de nuestro servicio de atención al cliente, clientes@avatrade.com, y nuestros números de teléfono son los que se muestran en pantalla. También disponemos de otras plataformas en donde pueden trabajar con todos los mercados que existen actualmente, como es AvaOption para trabajar con opciones, Vanil y con opciones Knockout. Nuestra plataforma de futuros para trabajar con los contratos de futuro de la Chicago Mercantile Exchange o del Eurex o del Globex, que pueden utilizar ustedes a través de la MetaTrader 5, o nuestra plataforma Ava Social o aplicación para poder estar al día de lo que otros hacen y copiar o seguir a otros y trabajar de una manera mucho más rápida, fácil, sencilla, viendo lo que otros hacen y eligiendo a quién copiar. Hoy nos vamos a encontrar con los siguientes, en este caso, titulares de importancia, como son que el petróleo está subiendo porque crece la tensión en Oriente Medio a la espera de la respuesta de Israel. Por otro lado, Trump vuelve al lugar donde tuvo ese atentado, y en este caso junto con Elon Musk, y dando a entender que quieren quitarnos el derecho a votar, así explica Elon Musk, en donde la importancia que tiene de que las próximas elecciones se decidan de una forma democrática, incluso con un margen minúsculo, y Elon Musk en este caso presenta su apoyo incondicional a Trump. Un dato muy importante para el futuro cercano. Ahí tenemos también el evento clave de este martes, en donde el mercado espera con interés las novedades sobre los estímulos fiscales en China. Así que muy atento también porque el mercado chino se verá bastante afectado con estas decisiones a lo largo de esta próxima noche. Hay que estar muy atento a eso. Por otro lado, en las criptomonedas, el Bitcoin y las criptos suben con fuerza. Y la idea o la pregunta a tener en cuenta estos días, habrá que estar muy pendiente, es si ha comenzado un posible rally de octubre para este caso el Bitcoin y las criptos. JP Morgan y Standard Chartered apuestan por el potencial del Bitcoin pese a las caídas. Y hoy tenemos que el Dow Jones recoge beneficio
pero no suelta los 42.000, se mantiene por encima de los 42.000, mientras que el petróleo roza los $80. Otro dato muy interesante y es que la posibilidad, pues eso, como hemos dicho, que si el Bitcoin subiera hasta los $68.000 y con respecto a Walt Disney Company, pues JP Morgan se muestra bastante optimista en el caso de la compañía Disney. En las compañías que se deben tener en cuenta este lunes de Wall Street, ahí tenemos a Apple, que muy pendiente de esa resistencia en los $237,23. La superación de este nivel de precio nos haría pensar, como dice César Nuez, analista, en el comienzo de un nuevo impulso alcista sin resistencia alguna en su camino. Así que muy atento a ese nivel de precios. Igualmente en Alphabet, donde está atacando una resistencia de los $170,41 y un cierre por encima, podría haber una extensión de subidas hasta la zona de 183,59, máximo del hueco bajista que se dejará a finales del mes de julio. Así que también muy atentos a esa posible extensión en precios. Y Datadog, que está presentando una muy buena figura, tratando de superar la resistencia de los 118,72, y si logra hacerlo podría irse por encima de la media de 200 sesiones, donde se podría ver a corto plazo, como indica también César Nuez, pues en la zona del hueco bajista que se dejara en la zona de los $130,77 el 17 de julio. En Netflix también está a un tiro, como indica César Nuez, en su aspecto técnico inmejorable, que donde indica que la compañía podría estar formando lo que se llama un throwback a ese nivel de $700. Parece inminente que quiera meterse en una nueva subida libre que lo pudiera llevar a los máximos de $725,26 y donde quedaría de allí en adelante un camino despejado para que pudiera acercarse de nuevo al ataque de los $800. Así que muy atento con esta información tan valiosa. Por otro lado, la idea es preguntarse si es un buen momento para que vuelvan las compras al DAX. Hace tan solo unas sesiones el DAX dibujaba máximos de todos los tiempos en la zona de 19.491 puntos y el selectivo alemán ha pulverizado los máximos históricos, logra meterse de nuevo en una subida libre y escalar hacia ese hueco alcista. La resistencia clave se encuentra en la zona de 19.491, que si logra superar este nivel, se podría meter en niveles con camino despejado hacia los 20.000 puntos. Así que muy atentos y no perder de vista el DAX. También hoy en Wall Street parece que anticipa un poco de recogidas de beneficio con la mirada en Oriente Medio y la inflación. Ahí tenemos en este caso que el Dow Jones trata de renovar máximos y de poner fin a una semana de suaves compras. Los inversores siguen de cerca la orientación y la situación en Oriente Medio y permanecen atentos a los datos de la inflación. Y la rentabilidad del bono del Tesoro de Estados Unidos ha superado el 4%, donde el principal título de deuda estadounidense casi medio punto porcentual por encima del mínimo anual de los 3,58. En el plano geopolítico, la situación en Oriente Medio es importante de cara a las repercusiones, y un ataque israelí contra objetivo militar sería comparable a lo que ocurrió en abril y en el mejor de los casos abriría la puerta a que Irán se abstuviera a tomar medidas de represalia. Un ataque israelí contra las instalaciones petroleras de Irán marcaría una escalada, valoran en Danske Bank. Y por eso se ha disparado todo lo que es el precio del petróleo y el posible bloqueo del estrecho de Hormuz. Por otro lado, a corto plazo, Estados Unidos podría oponerse a cualquier respuesta de Israel que pueda impulsar los precios del petróleo y el gas antes de las elecciones del mes que viene. Muy bien, atento a todo esto porque es muy importante. La visión del mercado, el S&P 500 cierra en septiembre con los 9 mejores primeros meses del año desde 1997.
y está siendo un mes caracterizado por la volatilidad, con la geopolítica como protagonista en los últimos días, y la volatilidad se ha incrementado en el último mes en un 34%, por encima de la media de los otros 11 meses del último año, siendo también el peor mes para el S&P 500 durante los años electorales. Por otro lado, tenemos ahí que la Reserva Federal también mantendrá un papel destacado con la publicación de las actas este miércoles de la última reunión que el Banco Central celebró, estadounidense, y en la que se decantó por el inicio de los recortes con una bajada de 50 puntos, y los gobernadores como Michelle Bowman y Neil Kashkari, en este caso, donde los inversores seguirán acerca las declaraciones en busca de alguna pista sobre los próximos movimientos de la Fed tras el último dato del empleo tan favorable que ha salido en el informe de empleo de este pasado viernes. Por otro lado, ahí tenemos también que se espera que las empresas del S&P 500 anuncien una subida del 4,7% en sus beneficios trimestrales. Ahí tenemos que el West Texas se fue a 75,68 y el Brent a 79,23. El euro se deprecia hacia la zona de 1,0965 y la onza de oro se va a la zona de 2.672. Se revaloriza el bono a 10 años a la zona de 4,01%. En el caso de los principales eventos fundamentales de esta semana estarían este miércoles, jueves y viernes. El miércoles con las decisiones de tipo del Banco de Nueva Zelanda, las actas de la Fed. El jueves, en este caso, con el IPC de Estados Unidos y el IPC subyacente y las peticiones de desempleo. Y el viernes, en este caso, con los precios de producción de Estados Unidos y el IPC de Alemania, junto con la producción industrial del Reino Unido. Para el economista y analista Juan Ignacio Crespo, en su análisis, donde trata un poco de hablar lo llamativo del día de hoy, pues pone de manifiesto que el dólar se fortaleció y las subidas de la bolsa de Hong Kong y de Japón. Por otro lado, la economía alemana continúa en una ligerísima recesión y la de Estados Unidos, a juzgar por la estimación que hace el Servicio de Estudios de la Reserva Federal, está creciendo a un trimestre anual del 2,5%, el trimestral anualizado. El precio del barril del Brent Oil lo vemos allí, en este caso, donde él indica que la subida de precios hasta abril el barril llegó a cotizar a $93, alimentando las expectativas explícitas de que superaría en este caso los $100 en contraste con los 78, y la desaceleración de la economía china y el marasmo de la política económica que está sumido el país en este momento, en el que empleo empezará a empeorar en Estados Unidos, añadía más leña al fuego en una demanda de petróleo que se veía decreciendo y condiciones a la baja del precio del petróleo. Pero eso fue en abril. En el último mes, todas las tensiones de Oriente Medio, por un lado, y en las cifras de empleo de USA han vuelto a mejorar en septiembre, ahora después de unos meses, y alientan de nuevo a una subida. Es muy difícil encajar la idea de una guerra generalizada de Oriente Próximo, tal y como dijo él ya aquí en otros momentos, tras el ataque, y no hay un solo país soberano de la zona que quiera la guerra. Ni siquiera le conviene a Irán que sea una guerra directa con Israel, pero es normal que el mercado del petróleo se tensione y se tomen precauciones de precios por si acaso. La querencia de precios sigue siendo alcista por los motivos del tipo bélico y por un cierto alivio en este caso de la situación económica, en este caso en Chile, de esos estímulos monetarios, pero se ve contrarrestada por la evidencia de que, a pesar de todo, la demanda de petróleo sigue siendo todavía muy inferior a la esperada en la primavera. Así que de ahí que la conclusión más razonable sea pensar que el precio va a seguir oscilando entre las dos líneas, la turquesa y la verde. Como estamos viendo, entre las dos líneas, la turquesa y la verde,
va a seguir oscilando el precio. Ahí estamos viendo que ahora podría querer acercarse a la zona de 100, pero ahí tenemos los máximos de 160 por debajo y los mínimos, en este caso, de 50 y tantos, de 160 por arriba y de 50 y tantos por debajo, con lo cual vemos la línea roja que es la actual. Así que estaremos muy pendientes. Esta es la idea de lo que dice Juan Ignacio Crespo. Así que crece el optimismo de esa evolución del precio del petróleo. Aquí tenemos, en este caso, los datos de Bloomberg, cómo ha crecido ese optimismo fuerte, que son las más optimistas en los 2 años, a medida que aumenta la tensión en Oriente Medio, según informa Bloomberg. Los europeos acumulan ahorros a medida que los consumidores de Estados Unidos impulsan la economía mundial, según el Financial Times. Por otro lado, la duda que se plantea es si bajará el Banco Central Europeo los tipos en octubre, y en los 2 últimos años nuestro principal objetivo, en este caso, era sobrepasar nuestro objetivo del 2%. Villeroy el lunes dijo: ahora también debemos prestar atención al riesgo opuesto de no alcanzar nuestro objetivo debido a un crecimiento débil y una política monetaria restrictiva durante todo este tiempo. El gobierno alemán cree que el país terminará en recesión en el 2024. Así que atento a ese dato, muy importante próximamente. En el caso del eurodólar, vemos ahí cómo los vendedores conservan el control mientras se mantiene en la zona cercana a 1.10. El dólar se fortalece en todos los frentes y la libra dólar necesita recuperar la zona de 1.31 para desalentar a los bajistas. Mientras tanto, está todavía en esa zona apuntando hacia la baja. La libra esterlina cae por debajo de 1.31 a medida que los operadores reducen las apuestas de un recorte de tasa de 50 puntos básicos de la Fed. Estamos hablando para el próximo recorte. Por otro lado, China, sobre los aranceles a los vehículos eléctricos, comenzarán en octubre. La libra contra el dólar mantiene un tono suave y ahí vemos que a nivel técnico cae por debajo de la zona de 1.31. Y por otro lado, el peso mexicano baja al inicio de la nueva semana. Los alcistas del oro, en este caso, mantienen la esperanza mientras se mantenga el soporte clave de la zona de los 2.630. En el caso del dólar contra el franco suizo, la ruptura se detiene y el retroceso forma un posible patrón de bandera alcista. Bien, recordar rápidamente a nuestros clientes la herramienta de Ava Protect que pueden utilizar para protegerse en sus operaciones de Forex, oro y plata. Aquí tienen básicamente cómo pueden hacerlo a través de una plataforma en la aplicación en el móvil o en la web trader. Bien, lo vamos a dejar hoy y seguiremos pendientes próximamente, este miércoles, contando un poco cuál es la realidad de los mercados y trataremos de hacer un poco más hincapié en la situación actual de los índices. Muchas gracias, buen día, estamos en contacto.